Muy bienvenido a una nueva entrevista con un líder de la tecnología y los negocios en América Latina en su canal America Digital News TV. Hoy día estamos con Patrick Westphal, Managing Director para el Caribe y Latinoamérica de la empresa Comba Telecom. Patrick, muy bienvenido a America Digital News TV. Muchas gracias por recibirme aquí. Al contrario, gracias a ti por esta entrevista y también por estar participando con unas charlas interesantes con el tema de especialidad de ustedes, que es cómo tener infraestructuras para radiofrecuencia, para móviles, como uno de los temas también que se incluye en el Congreso de América Digital. Déjame preguntarte, Patrick, que haga una pequeña introducción en qué consiste, cuáles son los productos y servicios que ofrece Comba Telecom. Sí, por supuesto. Mira, es una empresa que desarrolla, fabrica y vende básicamente equipamientos de radiofrecuencia a las redes celulares, sea 2, 3, 4, 5G. Básicamente fabricamos antenas Massive MIMO a estas redes y además radios que puedan ser radios para cobertura indoor como también para cobertura macro. Esto es básicamente a lo que se dedica Comba. Es una empresa de origen asiática, estamos en la bolsa de Hong Kong y tenemos presencia en prácticamente todo el mundo, aquí en la región con 3 subsidiarias directas, una en Brasil, una en México y una en Perú, y en el resto de la región tenemos gente propia o representantes. Desde el punto de vista, eres un especialista en antenas, mucho más que antenas. Déjame preguntarte, Patrick, desde el punto de vista del fabricante de antenas, ¿cómo ves el despliegue que está teniendo el 5G en la región? Sí, bueno, el despliegue está apenas en su fase inicial, ¿no? Con trials y cosas parecidas. Yo lo veo muy positivo de un punto de vista de un fabricante de antenas, básicamente porque sabemos que en la gran mayoría de la región vamos a utilizar un espectro que está en 3.5 GHz. Entonces, esto automáticamente significa una necesidad aumentada de antenas, ¿no? O sea, hay que instalar más sitios para cubrir lo mismo que hicimos en 4G, que trabaja en una banda de frecuencia más baja. Ahora, en este mundo de la antena, están las antenas tradicionales que nosotros conocemos y que están desplegadas actualmente, y están estas nuevas antenas que tienen una nueva tecnología que permite algunos beneficios adicionales. Y entonces, ¿qué ventajas tienen y qué desventajas también hay en cada una? Claro. Sí, mira, les voy a contar un poco sobre la tecnología y luego un poco cuál es mi opinión de cómo va a ser ese despliegue en la región con estas antenas. Bueno, tenemos 2 tipos. Las tradicionales, que son antenas pasivas digamos, de una serie de puertos, dependiendo de la cantidad de bandas y tecnologías que la operadora quiere desplegar. Lo que pasa con estas antenas hoy es que se han modificado durante un tiempo y digamos, ya son aptos con un montón de conectores, hasta 30 o más conectores, de transmitir todo lo que es 2, 3 y 4G, y ahora también dentro de la misma estructura 5G. En un esquema MIMO 8TR, que es un término técnico. Por otro lado, tenemos las antenas que llamamos activas o las antenas Massive MIMO, donde estamos ya saltando a 64 TR, o sea, son mucho más elementos interiores que puedan transmitir esas antenas. Además, como no son pasivas, dentro de ellas ya está cierta electrónica, el amplificador, una parte digital, etcétera, que si bien es un avance tecnológico, también trae ciertas desventajas que pueden ser, bueno, uno, que consumen un montón más de energía. Si tú comparas con un sitio tradicional que consume, ponte tú, 100, para darte un número, ahora con la instalación de 5G va a consumir 200, entonces el doble de energía consumida. Y además, obviamente, por tener tanta electrónica interna, está más expuesta a posibles fallas. Pero, por otro lado, te da la posibilidad de llegar a velocidades así muchísimo más altas que las que vemos en 4G y las que podríamos ver con una antena pasiva.
Entonces yo pienso que vamos, por lo menos en etapa inicial, ver una mezcla de despliegue, donde seguramente la operadora va a partir con colocación, o sea, instalar 5G, donde ya tiene sus torres y sus sitios 4G. Ahí, de acuerdo un poco a la zona, si es urbana densa, seguramente irá con Massive MIMO para dar la velocidad necesaria y capacidad. Y en una zona urbana o suburbana iría con antenas pasivas que podrían ser simplemente para 5G, o donde no hay espacio, esta mezcla o esta híbrida en una sola estructura, tanto 2, 3, 4G como también 5G. Interesante lo que mencionas, porque no solo está el costo-beneficio de la nueva tecnología que es necesaria para la mayor tráfico de datos, sino que la digitalización misma de la tecnología, pero también está este concepto que dijiste ahora, que es que tenemos que tener soluciones híbridas, que dependan del tamaño de la ciudad, de la densidad de la ciudad, y reutilizar las estaciones o la infraestructura existente. Entonces, ¿qué tipo de soluciones como esta híbrida, especialmente en este 5G que está llegando, es la que es más beneficioso instalar para esta antena y radio? Bueno, yo pienso personalmente que lo que vemos en la solución híbrida va a ser un esquema 8T, 8R para 5G, mezclado seguramente con capacidad para 4T, 4R en 4G. Esos términos son bastante técnicos y me demoraría un tiempo para explicárselos, pero esto es lo que yo veo. Y si tomamos, por ejemplo, Chile, aquí hay varias bandas, ya si contamos todas, y la antena tendría que funcionar para todas estas bandas existentes, FDD 4G, como también para la de 5G en 3.5 GHz y quizás incluso al futuro en 2.6 GHz. Lo que sí también pienso, y quizás me estoy adelantando un poco, es que es cada día más difícil conseguir permiso para instalar nuevos sitios. Y lo que hemos visto los últimos 2 años en 4G, y creo que la tendencia va a seguir también para 5G, es que se utiliza mueblería urbana para despliegue, o sea, postes de luz, carteles de publicidad y otras estructuras ya existentes en las ciudades, donde sí adentro de ellas podríamos instalar pequeñas radios con sus antenas en una forma bastante más camuflada y más sencilla y más económica de desplegar 5G, especialmente en zonas muy densas, donde es muy difícil conseguir permiso porque simplemente no hay espacio o porque la comunidad que vive ahí ya no quiere ver estas estructuras feas, antiguas que teníamos unos años atrás. Exacto, es más consciente con el medio ambiente. Y sobre el nivel de tecnicismo de la respuesta, me parece que está bien que tus respuestas sean concretas y tecnológicas, porque nuestra audiencia en estos temas tan específicos sí lo entiende, y hay programas específicos para otros que son más generales. Así que mantén esas respuestas técnicas, porque nuestra audiencia va a saber filtrar y entender ese mensaje. Ahora, ¿cuál es tu opinión acerca de las soluciones de cobertura y las capacidades de los edificios y de las áreas, de cómo va a ser la llegada del 5G? Sí, es un asunto muy interesante. Bueno, partiendo con que lo que se va a desplegar es una banda más alta de frecuencia, yo pienso que la cobertura macro, o sea, la exterior, no va a dar basto para cubrir muchas áreas en interiores. Eso es un tema. El otro tema es que los casos de uso para 5G, en su mayoría o una buena parte, son casos de uso en interiores, que podrían ser una cirugía remota o algo relacionado a seguridad, por ejemplo, o analítica de datos en un edificio, qué sé yo. Pero es importante entender que los casos de uso es que
lo que realmente va a hacer que el despliegue avance, digamos. O sea, nadie va a hacer una red 5G solamente para dar más velocidad al usuario existente. Tienen que encontrar nuevas fuentes de ingreso, digamos, las operadoras. Por ende, yo veo en forma muy positiva ¿cómo se llama? El despliegue indoor. Yo pensaría que si tú comparas con lo que se ha hecho en 3 y 4G, donde el área indoor se ha cubierto o desde el exterior o con sistemas dedicados, pero basados en radios macro, donde en principio llevas cable coaxial y antenas y lo instalas en el edificio, esto no va a funcionar más porque porque la frecuencia no lo permite, porque la pérdida en el cable coaxial simplemente no, o sea, es demasiado en esta banda. Y dos, porque como estamos aumentando esquemas MIMO, digamos, gran parte de la red indoor hoy es CIS, o sea, es una antena con un puerto y un cable a la radio base, o como mucho 2. Ahora vamos a saltar a mínimo 4, entonces instalar 4 veces más cable en un edificio y 4 veces más antenas o antenas más grandes con más puertos simplemente no es técnicamente factible y tampoco muy económico. Entonces yo creo que la solución tiende a ser más un poco como el concepto Wi-Fi, donde veremos small cells distribuidos en el edificio, o sea, tú llevas fibra directamente al cabezal de radio y la antena está incorporado en este cabezal en lugar de antenas separadas. Perfecto. Esto creo que es un poco lo que es mi opinión al respecto de 5G. Quizás también veremos conceptos que tienen que ver, es otro asunto, pero con Open RAN, o sea, de repente no vas a depender 100% de los grandes vendors que puedan ser Huawei, Ericsson y Nokia para hacer tu despliegue indoor. Puedes hacer una híbrida donde virtualizas parte de tu red y puedes comprar componentes y software y servidores de otras compañías, ¿no? Para hacer esto un poco más viable económicamente, porque esto ha sido también un tema para el despliegue 5G que en la región la verdad que es bastante lento. Estamos con Patrick Westphal, Managing Director para el Caribe y Latinoamérica de la empresa Comba Telecom, comentando sobre nuevas tecnologías de radiofrecuencia para móviles y nuevos sistemas de antenas. Con Patrick está comentando dos conceptos. Uno, el de que se necesitan nuevos modelos de negocio. ¿Qué comentarías, Patrick, sobre qué podemos hacer, qué podemos cambiar en el modelo de negocio para que este despliegue de indoor que acabas de mencionar sea más masivo? Porque es una tecnología más eficiente en términos de costo y más práctica para el cliente y que incorpore estos conceptos de protocolo abierto como el Open RAN que mencionaste. Sí, un camino es justamente adaptar el movimiento Open RAN a lo de indoor. Todavía falta un poquito de camino a correr tecnológicamente para que esto suceda. Y el otro, que yo personalmente creo que tiene que pasar, es que hoy en día, cuando tú vas a un edificio, que puede ser un mall, un hospital o un edificio corporativo, generalmente el dueño del edificio ve esta instalación como una posibilidad de ganar dinero. O sea, te arriendan el espacio para que tú puedas instalar tu infraestructura. Yo creo que el futuro debe ser al revés. O sea, cuando tú llegas como operadora o como neutral host, una empresa neutral que podría hacer lo mismo, tienes que ofrecer algo al edificio. O sea, tú vendes algo al edificio. El edificio no te va a vender nada, no te va a cobrar arriendo. Va a pagar para que tú instales algo que le da un servicio, que puede ser en un mall, por ejemplo, analítica de datos de los clientes para las tiendas en el mall. Puede ser algo relacionado a seguridad, cámaras, etcétera, que puedo usar esa infraestructura que tú instalas. Y bueno, hay un montón de formas de monetizar esto, ¿no? Entonces, principalmente lo que trato de decir es que
si la operadora logra vender estos servicios al edificio, también es una forma de bajar su total cost of ownership para hacer un despliegue más masivo de indoor. Si no, yo no veo cómo esto va a suceder. Interesante, porque así como está en los edificios, tienen estos dilemas de cómo usar espacios, los espacios que están muertos dentro del edificio, y la forma que hicieron fue transformarlo en espacios que generan alguna utilidad para los arrendatarios o los dueños que viven, que es como estas lavanderías o living o lugares de entretención, en fin, pero también quieren rentabilizar ese espacio. Entonces, bueno, la lavandería es fácil porque se contrata a una empresa externa y hay algún tipo de ingreso para el edificio, y los espacios más de entretención también se pueden rentabilizar. ¿Qué beneficio puedes darle a los dueños o a los arrendatarios mismos, a los inquilinos, en los centros comerciales o en edificios que sean de más envergadura? Sí, bueno, aparte de lo principal que es, o sea, el servicio a los que habitan este edificio, obviamente no van a querer zonas muertas de cobertura, ¿no? O sea, nadie hoy vive sin esto en la mano, entonces esto es lo principal, ¿no? Entonces yo como dueño de servicio tengo que entender que es un servicio básico, o sea, no voy a construir un edificio sin tener luz o agua, y esto es un poco lo mismo, ¿no? Pero como te acabo de decir, aparte de esto, yo diría que la industria, quizás no, digamos, yo que vendo equipos, pero las operadoras y los que hoy instalan estos proyectos y los operan, tienen que encontrar formas de agregar servicios sobre esta red de datos que instala. Obviamente va a competir con Wi-Fi, que ya está, pero Wi-Fi trabaja en una banda no licenciada, entonces nunca puedes garantizar el mismo nivel de servicios como una red en banda licenciada como 4 y 5G. ¿Cuáles son estos servicios que podríamos adicionar? Yo creo que hay una gama infinita. Yo partiría con seguramente algo que tiene que ver con seguridad, algo que tiene que ver con publicidad, algo que tiene que ver con analítica de los que frecuentan el lugar. Ahí son 3, pero hay mucho más. La verdad que no soy exactamente el experto en cómo monetizar esto, pero sí, hay muchas formas de hacerlo. Esos 3 son bien potentes, cada uno por separado. Elementos de seguridad complementaria hoy día es un punto débil de las redes Wi-Fi. Tener dispositivos, todos tenemos seguridad en el computador, no siempre tenemos la mejor seguridad en el celular, pero sin duda que no tenemos nada de seguridad en dispositivos adicionales que se cuelgan del Wi-Fi, como la aspiradora que tiene Wi-Fi, en fin, u otros dispositivos, y estos son justamente los más vulnerables a los ataques. Entonces el concepto de seguridad me parece que es muy relevante, que acabas de mencionar, y la publicidad y la analítica. Quizás Adelante. Pero quizás un tema adicional sería lo que llamamos IoT, ¿no? IoT, yes. Que en el futuro todo va a estar conectado. Entonces, si tú no tienes una infraestructura básica que permite estas conexiones, ahí va a haber un montón de servicios que tú como dueño del edificio no puedes ofrecer a tus clientes, ¿no? Sí, sensores de ciertos tipos, etcétera, ¿no? Muy buen tema y da para mucho. Y es interesante comentarlo en una futura entrevista, de cómo tener modelos de negocio, modelos con ingresos de distintas fuentes para darle más rentabilidad. Muy buen punto. Déjame comentarte otra parte, que es este protocolo Open RAN. Comba Telecom forma parte de alguna alianza de estos protocolos Open RAN que son más activos que los otros que son más cerrados. Sí, somos miembros de 2 organizaciones, una que se llama TIP, Telecom Infra Project,
que básicamente se enfoca en desarrollar una tecnología abierta para redes de acceso, y otra que se llama Open RAN Alliance, que está más enfocado en desarrollar las especificaciones para este mundo, ¿no? Y de ahí, en el primero, en el TIP, hay varios como subgrupos, ¿sí? Ahí pertenecemos en varios de ellos. Si quieres, te cuento un poco sobre el rol que tenemos ahí en este mundo. Me interesa mucho el rol, porque el rol justamente en esta alianza es que las empresas no entregan productos y servicios en forma individual, sino como parte de un ecosistema. Entonces, cuéntanos cuál es el rol que tienen ustedes en este ecosistema y cómo ves este movimiento en el mercado regional en Latinoamérica, de cuántos miembros pertenecen y cómo se están potenciando. Ok, el rol nuestro es, bueno, somos fabricantes de radio, es el rol principal que tenemos ahí, de desarrollar y fabricar las cabezas de radio y integrarlas a los fabricantes de software que también forman parte de esta alianza. Esto es un tema, y el otro tema, obviamente, por ser fabricante de antenas, bueno, independiente si es Open RAN o no Open RAN, siempre seremos proveedores de antenas. Ahora, mencionaste antes la importancia del sistema híbrido y de cómo masificar los despliegues indoor y tener otra estrategia para los sistemas que fueran más rurales. Entonces, ¿cómo Open RAN puede ser aplicado en estos despliegues indoor o en zonas rurales? Sí, es un poco, digamos, mi sueño personal, como he ido tantos años con esto de los despliegues indoor, es verlo en forma más masiva, donde logramos bajar principalmente el CAPEX o el costo inicial para la operadora, quien ya no tendría que poner sus radios o sus BBUs en el edificio para que este funcione. Si los fabricantes o desarrolladores de software y la parte virtual de Open RAN llegan a un punto donde podrían hospedar, digamos, varias operadoras en su BBU virtual, varias bandas, etc. Entonces podríamos ver algún tipo de empresa neutral que toma el costo inicial, instala todo el sistema, digamos, a partir del core hasta la cabeza de radio en el edificio, y lo opera y lo vende como un servicio de vuelta a la operadora. Entonces, el CAPEX se transforma en un OPEX para la operadora, y además, ¿cómo se llama? Esta empresa neutral podría explotar explorar su sistema para agregar otros servicios al inmueble, ¿no? Esto sería un sueño mío, por lo menos. Yo creo que falta todavía quizás unos 2 años para que esto pueda suceder técnicamente, porque los vendors de Open RAN hoy en día, bueno, partieron con áreas rurales, BBUs y software para soportar una banda. Ya estamos partiendo con 2 bandas y vamos hacia 3, pero todavía falta un poco para esto. Y además, la parte de software inicialmente fue pensada un poco más para zona rural, entonces no tiene la misma capacidad que una BBU de Huawei, Ericsson, Nokia, ponte tú, hoy. Pero la idea es que, bueno, con el tiempo se desarrolle y que se pueda adaptar a la demanda de un edificio, que es mucho más alta que una área rural, ¿no? Bueno, y también creo que ahí hay otro tema también, que es por parte de la operadora en sí, tiene que hacer un salto de fe, de cierta forma, porque hoy nos deja instalar en zonas donde no les importa tanto si no funciona 100%, que es en áreas rurales, donde no tiene mucho ingreso. Pero no nos deja instalar en zona densa urbana, justamente porque tiene miedo de la tecnología todavía y quiere ir paulatinamente entendiendo cómo funciona, sin tener mucho riesgo de que pierda servicio, etcétera, ¿no? Entonces,
ahí está ese tema también. Pero creo que paulatinamente vamos a ver este movimiento. Creo que es natural, tanto técnicamente como económicamente, para poder brindar un servicio más apto a la sociedad, digamos, ¿no? Y también con esto de Wi-Fi 6.0 y 7.0 que viene un par de años más, creo que la tendencia es que veamos la baja de costo en el despliegue de Windows 5G. Tiene que ser muy parecido a un despliegue Wi-Fi. Uy, muy interesante esta transición y cómo va a ocurrir, cómo se va a acelerar, cómo Wi-Fi de alguna forma compite con 5G, las nuevas versiones o estos sistemas de antena. Y gracias, Patrick, por contarnos tu sueño, a ver cómo se materializa en los próximos años. Así que encantado de recibirte con una entrevista en los próximos 6 meses para ver cómo evoluciona. Muy bien, muchísimas gracias por invitarme y que siga bien el resto del congreso que es el último día hoy, ¿no? Correcto, hoy día terminamos el congreso a las 7 de la tarde y vamos a tener más entrevistas en su canal. Así que con esto estamos terminando esta entrevista a este líder de la tecnología y los negocios, Patrick Westphal, Managing Director para el Caribe y Latinoamérica de la empresa Comba Telecom. Patrick, muchas gracias. A ustedes. Entonces así Chao. terminamos y la próxima entrevista va a ser a la 1 de la tarde. Vamos a tener antes algunas transmisiones de cómo están los stands y cómo están los otros speakers en el evento. Muchas gracias y seguimos sintonizados en su canal America Digital News Team.